Shalom, continuamos aliyá número 6 del capítulo 19, versículo 33. Terminamos el capítulo 19, empezamos el 20 y llegamos al versículo 7. Leemos en la Torá. Cuando habitare contigo un prosélito en vuestra tierra, no lo hagan sufrir. Como el ciudadano de ustedes, será para ustedes el prosélito que habita con ustedes. Lo amarás como a ti mismo, porque peregrinos fueron ustedes en Eretz Mitzrayim, Ani Adonai Elohim. No harán iniquidad en el juicio, tanto en la medida como en el peso o en la medida de la capacidad. Una balanza justa, pesas justas, efá justo e injusto tendrán para ustedes, Ani Adonai Elohim, que los he sacado de Eretz Mitzrayim. Cuidarán todas mis leyes, mis justicias, y las cumplirán, Ani Adonai. Habló Adonai a Moshe diciendo: a los Bené Israel dirás, cualquier hombre de los Bené Israel o del prosélito que habitare en Israel, que entregare su simiente a Molech, habrá de morir. El pueblo de la tierra lo lapidará a pedradas. Yo pondré mi furia contra el hombre aquel y lo cortaré de dentro de su pueblo, porque de su simiente entregó a Molech, para impurificar mi santuario y profanar el nombre de mi santidad. Pero si habrá de desentenderse el pueblo de la tierra a sus ojos de aquel hombre cuando entregó a su simiente al Molech para no matarle, entonces pondré yo mi furia contra el hombre aquel y su familia, y lo cortaré a él y a todos los que se perviertan detrás de él para pervertirse detrás del Molech, de dentro de su pueblo, a las personas que se dirija a los nigromantes o a los idionim para pervertirse detrás de ellos. Pondré mi furia contra esa persona y lo cortaré de dentro de su pueblo. Ustedes se consagrarán y serán kedoshim, porque Ani Adonai Elohim. Bien, aquí vamos en la aliyá número 6 y continúa con la expresión de leyes, y una de las leyes que hace énfasis es continuando con esta situación de los prosélitos en la tierra de Israel. Cada uno de ellos será considerado como si fuera del pueblo de Israel, como nativo del pueblo de Israel. En ese momento alcanzó la ciudadanía, porque al final también Abraham Avinu así fue recibido dentro del pueblo, y todos, al ser descendientes de Abraham, todos los que descendemos de Abraham, pues realmente fuimos adoptados, porque si no hubiera sido adoptado Abraham, ninguno de nosotros sería parte del pueblo de Israel. De igual forma, cuando es adoptado cualquiera otro de los pueblos que no son descendientes de Abraham, por lo menos conocido hasta ahora, también deberá ser aceptado de igual manera, porque al final todos somos hijos por adopción. Por lo tanto, no debe haber diferencias. No debe haber diferencias de ninguna forma, de ningún tipo. Y Akadosh Baruj Hu nos dice que al final también a nosotros nos recogió de la tierra de Egipto, donde éramos extranjeros. Por esa razón es que no debemos oprimir al extranjero, hacer conciencia. Debemos ser empáticos, no de forma teórica, sino de forma práctica, porque al final también nosotros estuvimos en esclavitud. Sabemos lo que significa estar en situación de esclavitud. Sabemos que la persona es denigrada y su valía ante sus propios ojos decae. Y este sentimiento es el que debemos de evitar propagar en el pueblo de Israel, entre los extranjeros. Al final, esta tierra es de Hashem, y todos y cada uno de nosotros estamos en este lugar porque Hashem así lo ha permitido. No somos de esta tierra, estamos aquí. Hashem nos puso, Hashem nos colocó acá, y hemos sido buenos en lo que hemos recibido de Él. Como extranjeros en esta tierra, todos somos extranjeros en esta tierra. Venimos de arriba, venimos de Hashem, y Hashem nos dio para habitar un tiempo. Todos somos extranjeros. Debemos tener en cuenta eso. Ahora, esto no significa que nos debamos perder identidad, sino todo lo contrario, porque nuestra identidad está arriba. No debemos tener ningún tipo de relación con objetos e imágenes de idolatría. Por lo tanto, se nos impide estar con la adivinación, los nigromantes,
con los idionim, por supuesto, en ofrendarnos a Molech, como ya decíamos en la porción de Aharemot. El detalle de Molech es abandonar a nuestros hijos a la corrupción sexual a la cual están sujetos por estar en este mundo. Así que debemos tener mucho cuidado. El descuido en la educación sexual de nuestros hijos es entregarlos a brazos de Molech. Bueno, más adelante terminará precisamente la parasha hablando acerca de esto. Vamos a terminar por este tiempo la aliyá número 6, teniendo en cuenta precisamente de que debemos mantener abierta nuestros brazos para recibir a quienes dentro de las naciones del mundo quieran prepararse para algún día volver a la tierra de Israel. Si de pronto no son descendientes de Abraham, bueno, de todos modos la tierra está abierta para los extranjeros. Así que si cualquiera de las naciones del mundo quiere habitar, tendrá que hacerlo en santidad. Por lo tanto, desde aquí deberá de estar obedeciendo los mitzvot. No debe de haber ningún impedimento para que cualquier persona quiera obedecer los mitzvot estando en este lugar. No debe haber ninguno. Por ahí tal vez hay corrientes que desaniman, que merman, que minan las fuerzas espirituales de las personas, haciéndoles creer, tal vez porque también a estas mismas personas, tomándolo como una prueba, decaen rápidamente, se deprimen, pero de ninguna manera es así. La Torah no expone sino una situación distinta, en la que todos podemos acceder a los mitzvot y todos podemos entrar a la tierra de Israel y todos podemos ser parte del pueblo de Hashem. Bien, esto es lo que dice la aliyá número 6. Nos vemos para la próxima. Shalom.